Bien, en continuidad con el desarrollo de la unidad 3 o del eje 3, como ustedes lo tienen en la cartilla, continúa el tema de la agresión, ¿sí? Como un componente o un factor que forma parte de la naturaleza humana, para decirlo de alguna manera, aunque de repente nos parezca tal vez no tan no tan bueno o no tan simpático admitirlo. Sí, es un componente que forma parte de nuestra naturaleza y que de alguna manera se va expresando en función de tres factores. Eh, Podemos decir que la agresión es una acción, una conducta eh, que se ejerce sobre alguien o alguna persona eh, o sobre alguna cosa o situación que tiene la intención, si se quiere, o que tiene el efecto de vulnerar algún derecho, como puede llegar a ser la integridad física, la integridad psicológica, social de una persona. Entonces, la agresión tiene ese componente negativo que tiene que ver con el vulnerar algún derecho o alguna condición de los demás. ¿Sí? Esta conducta tiene o responde a una serie de factores. Hay investigaciones que de alguna manera focalizan o nuclean esos factores en tres: un factor biológico, factores psicosociales y factores socioculturales, como para poder entenderlo o esquematizar y de alguna manera responder a qué debe la conducta agresiva o la actitud agresiva de las personas. Por supuesto, ¿sí? Que de la confluencia o de la vinculación de estos tres factores se va a poder establecer o se va a poder determinar una especie de nivel de agresividad o de potencial agresivo o de potencial de agresividad de alguna persona, ¿sí? Nosotros habíamos visto en explicaciones anteriores el tema de la conformidad social, las normas y la obediencia también como un factor propio del ser humano también, es decir, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué de repente cumplimos determinadas normas, determinadas pautas, nos adherimos a determinadas costumbres, determinados usos? ¿Sí? Porque en efecto, bueno, así como nuestra naturaleza tiene alguna carga de agresividad, también tiene una carga que responde a la necesidad de afiliación, a la necesidad de formar parte, a la necesidad de estar incluidos en un lugar, en un espacio, y es por eso que nos mostramos obedientes ante determinadas normas, determinadas reglas, con ese propósito, ¿no es cierto? Con el propósito de poder establecer un lazo social y en base a eso ir satisfaciendo necesidades que pueden llegar a ser individuales, que tienen una fuente de satisfacción solamente en el ámbito social, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como personas no somos plenamente autosuficientes, sino que necesitamos del otro para desarrollarnos, para satisfacer nuestras necesidades de todo tipo, materiales, económicas, afectivas, emocionales, de autorrealización. Y en función de eso, bueno, así como existe la obediencia, también existe la agresividad o el potencial de agresividad de alguna persona. Nosotros podemos ver ejemplos en la realidad muchísimos de cómo se expresa o se manifiesta ese potencial o esa tendencia o esa naturaleza agresiva que puede llegar a tener el ser humano, ¿no es cierto? Desde lo que puede ser un mal gesto hasta llegar a una consecuencia extrema, como puede llegar a ser un ejercer una violencia extrema sobre alguna persona. eh, en todo ese amplio abanico de situaciones, bueno, nosotros podemos entrar en alguna de ellas, ¿no es cierto? Es decir, eh, cada uno, en función de la situación en la que se encuentre, va a poder expresar o manejar de la mejor manera esa agresividad.
¿Mm? Bien, les decía entonces los factores que de alguna manera entran en juego al momento de una persona ejercer un acto de violencia o de agresividad tienen que ver con factores biológicos que están relacionados o vinculados con nuestra naturaleza corporal, si se quiere, orgánica, en donde existen ciertas tendencias que compartimos con el resto de los seres de la naturaleza, con los animales, por ejemplo, y es la tendencia a preservar la vida, ¿no es cierto?, a conservar la especie. Y en función de eso, bueno, los seres vivos vienen dotados de determinados reflejos, determinadas condiciones previas o condiciones naturales que se denominan instintos y que tienen la finalidad de conservar la especie, como por ejemplo el instinto de defensa, de huida o de ataque. ¿Sí? Fíjense que hay muchas de nuestras reacciones emocionales e instintivas que tienen este propósito, ¿no es cierto?, de defendernos de amenazas del exterior. Y esa defensa puede ser en doble sentido, puede ser una huida o puede ser un ataque, ¿no es así? Bien, entonces existen factores biológicos que de alguna manera también determinan la posibilidad de que surja una acción agresiva o una acción impulsiva. Fíjense que en la naturaleza los animales se distribuyen en función de esa condición, ¿no es cierto? Están los depredadores y están aquellos que, bueno, sobreviven tratando de evitar ese riesgo, ¿no es cierto? Los factores psicosociales tienen que ver con algo más personal, es decir, ya no están vinculados a la naturaleza humana, no son hereditarios, sino que tienen que ver con el aprendizaje, ¿sí? Es decir, hábitos, costumbres, conductas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, desde nuestro nacimiento, y en base a las experiencias que hemos tenido, se van formando determinados enfoques de la realidad, determinada cosmovisión de la realidad, formas de pensar, formas de encarar la realidad y también formas de actuar frente a la realidad, ¿no es cierto? Y hay modalidades de comportamiento que uno va aprendiendo dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de los vínculos más cercanos, tal vez amigos, conocidos, en la escuela, y bueno, y por qué no decirlo también a partir de la influencia de los medios de comunicación que hoy en día son tan determinantes en cuanto a la constitución de las subjetividades. Y en ese punto muchas veces uno va incorporando información, incorporando hábitos, incorporando conductas, costumbres que podrían de alguna manera generar una mayor potencialidad de agresividad, ¿no es cierto? Es decir, es esperable, no es en todos los casos así, pero sí es esperable y puede llegar a ser entendible que un niño que de repente se va criando en un contexto de violencia o de agresividad o de exclusión, el día de mañana pueda desarrollar algún tipo de conductas de esta índole, porque en efecto, es decir, está viendo, está escuchando, está aprendiendo modelos que van configurando su costumbre, su conducta y que el día de mañana pueden llegar a expresarse de una manera a través de la agresividad, ¿no es cierto? Entonces, los factores psicosociales tienen que ver con eso, con las experiencias que nosotros hemos ido incorporando y que han ido configurando nuestra identidad. Hay personas para las cuales de repente el ser agresivo no tiene una connotación tan negativa, ¿sí? Hay personas que tal vez les resulta más cercano, más propicio, más propio de cada uno pelearse en la cancha o pelearse en la calle o insultar a alguien, le sale más fácil, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con una condición personal en donde uno hace una evaluación de esa situación y no la valora tan
tan negativamente, ¿no es cierto? O no la considera tan significativamente negativa. Y los factores socioculturales tienen que ver más que nada con ciertas pautas, usos, costumbres, determinadas, para decir de alguna manera, configuraciones sociales que predisponen de alguna manera a la agresividad, ¿sí? Es decir, ciertas valoraciones o ciertos valores, entre comillas, de una determinada comunidad que propician que las personas que forman parte de esa comunidad estén más cercanas a desarrollar actos de agresión. Vamos a ejemplos tal vez drásticos, ¿no es cierto?, tal vez extremos. El Imperio Romano, por ejemplo. Es decir, en esa época de la historia, la gente, o por lo menos las personas que formaban parte del Imperio Romano, tenían, si se quiere, ese anhelo o ese impulso de conquistar, la conquista, ¿no es cierto? Entonces, en función de la conquista a través de la guerra o a través de las invasiones, fueron incorporando terreno, ganando, construyendo su imperio en base a eso. Hay una película que es muy gráfica y que tiene que ver con esto, o que está o con una situación similar, que es o que refleja como, por ejemplo, en una ciudad griega de esa época, en Esparta, en la antigüedad, los niños eran formados para la guerra, es decir, eran formados con una escala de valores en donde el imponerse desde el punto de vista de la fuerza física, salir victorioso en lo que puede llegar a ser una pelea o en la guerra misma, era considerado un valor. Salvando las distancias de estos dos ejemplos que le estoy dando, en nuestra época actual también hay determinados contextos en donde la agresividad se impone o se va instalando de una manera consciente o no, pero sí se instala. Fíjense, existen algunos deportes en donde la agresividad incluso está permitida, ¿sí? Se suele decir, por ejemplo, y esto muchas veces se entiende mal, que es un vendedor agresivo, como diciendo que es un vendedor que va al frente, que no se queda atrás, es un vendedor que va y gana la venta, o sea, que cierra la venta. Entonces se suele decir eso, ¿no es cierto? Y muchas veces dentro de determinada comunidad, determinada sociedad, se van generando estos microconceptos, para decir de una manera, donde se instalan, ¿no es cierto?, algunos valores o algunas condiciones que tienen que ver con el ejercicio de determinada agresividad sobre el otro, ¿no es cierto?, o determinada agresividad sobre la situación en general. Bien, bueno, nos vemos en el próximo video.